Voy a dar paso ahora a Carolina Vescanza. Como sabéis, es la secretaria de Análisis Político del Consejo Ciudadano Estatal. La mayoría de vosotros y vosotras la conocéis, la disfrutáis con su participación en televisión en nombre de Podemos, y queremos agradecerle no solo que haya venido hoy, que esté aquí hoy con nosotros, sino también que sea una de las cofundadoras de nuestra formación política, de Podemos. Gracias a ella y a personas como ella, a compañeros y compañeras como ella, hoy podemos estar aquí y pronto podremos tener una Andalucía diferente. Carolina. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Mis disculpas por el retraso con el que se ha iniciado el acto, básicamente porque ha sido culpa mía. Hemos llegado a tiempo, pero hemos tenido un accidente doméstico que no nos ha permitido empezar a la hora. Bueno, en primer lugar, gracias a todos, gracias al Instituto de la Bahía de Almería, que nos cede este espacio, gracias a los compañeros que han colocado aquí las sillas en donde nos podemos sentar, a los que han colocado estos bancos de gimnasio encima de los cuales hablamos, a los que han montado estas mesas, a los que se han encargado de reservar el local, a los que hacen con trabajo invisible que cosas como estas sean posibles, a los responsables de sonido. Alguien ha venido aquí y ha puesto este micro para que podamos hablar. Gracias de verdad, porque esto es una pelea muy larga. Esto es un combate muy largo que requiere del esfuerzo de muchos, y lo que es seguro es que si no estamos todos, no lo vamos a conseguir. Gracias de verdad. Quiero dar también las gracias a Antonio, que es el secretario general de aquí de Almería, a Raúl, que ha tenido una intervención tan apasionada y tan emotiva, ¿no? Que es lo que nos hace falta, ¿no? Mucha pasión y muchas ganas, porque razones nos sobran, ¿no? Nos sobra la razón. Ahora lo que necesitamos son muchas ganas y mucho aliento, ¿no? Para esta carrera larga. Muchas gracias a todos los que formáis parte del Consejo Ciudadano aquí en Almería, porque ha sido muy duro y muy difícil construir esta organización al mismo tiempo que se iniciaban las batallas, al mismo tiempo que llegaban las elecciones, al mismo tiempo que había que montar los comités electorales, al mismo tiempo que había que hacer primarias, que hacer los programas. Ha sido terrible en todas partes, ha sido agotador. Yo sé que muchos estáis cansados, hemos discutido muchísimo entre nosotros, a veces se nos ha olvidado que los adversarios estaban fuera y no dentro, nos hemos hecho daño, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo Podemos es mucho más fuerte de lo que era hace 6 meses. Podemos ahora es una estructura capaz de afrontar los retos que se había planteado, que no es ganar las elecciones, es cambiar las cosas de verdad. Y ese reto tan difícil que es cambiar las cosas de verdad, ahora estamos en condiciones de afrontarlo, y hace 6 meses no estábamos en condiciones de afrontarlo. Así que gracias a todos a los que os habéis involucrado, a los que habéis salido elegidos y a las que habéis salido elegidas miembros del Consejo Ciudadano, y a los que no habéis salido elegidos, pero también os habéis comprometido como candidatos. Gracias a todos. Es muy difícil hacer política en todos los niveles, y más en el nivel local. Muchas gracias. Y gracias a Lucía, claro, gracias a Lucía por ser tan valiente, por haber currado tanto, está todo el día ahí al pie del cañón. A Lucía la he visto desde el principio, ¿verdad? Nos hemos visto batallando y trabajando día a día, hombro a hombro. Gracias, Lucía, por dar el paso, por ser valiente, por estar aquí, por decir yo también puedo. Eso es muy grande, Lucía, felicidades. Y quiero daros también la bienvenida y las buenas noches, ¿no? A todos los que estáis aquí, la bienvenida y las buenas noches a todos los que formáis los círculos de Podemos de Almería, y a todos los que no están porque han tenido que emigrar, a los de las viejas generaciones que emigraron
y a los de las nuevas generaciones que emigraron y que no contábamos con eso, no contábamos con que ahora, después de haber trabajado tanto, después de tanto esfuerzo, nos viésemos otra vez como si esto fueran los años 60, con la generación más preparada, mejor preparada de la historia de nuestro país, haciendo las maletas para volver a Alemania. No contábamos con eso. A todos, buenas noches, a los que estáis y a los que no habéis podido venir porque tenéis que ganaros la vida en otro sitio. Buenas noches a toda la gente de Almería y buenas noches a toda la gente decente que está aquí, que esto es Podemos, la gente decente, que se enteren ya, esto es la gente decente. Bueno, hace un año y unos poquitos meses empezó esta cosa de Podemos, ¿no? Y empezó esta cosa de Podemos no porque sí, ¿verdad? Empezó esta cosa de Podemos porque muchos habían empezado antes, muchos llevábamos mucho tiempo en las calles diciendo otras cosas que no eran ni las que salían por la televisión, ni las que se subían donde estaban los atriles y los micrófonos, ni las que se comentaban en los ámbitos institucionales. Durante los últimos 40 años en nuestro país hemos construido una sociedad y un sistema institucional sobre ciertos acuerdos, sobre ciertas cosas en las que la gente se puso de acuerdo a finales de los años 70 y los años 80 y que constituyen eso que se llamaba los grandes consensos del régimen del 78. Esos acuerdos básicos mediante los cuales una sociedad decide organizarse. Una sociedad se dota de un aparato institucional, se dota de un aparato de representación política, mediante los cuales una sociedad decide cómo quiere convivir. Bien, había unos consensos básicos del 78, elementos que fundaron el régimen, que funcionaron durante mucho tiempo, que funcionaron durante los años 80, durante los años 90 y durante una parte del siglo XXI. Y esos consensos son precisamente los que se rompieron con esta crisis. Los que se rompieron quizá no tanto en el año 2008 con la crisis financiera, sino en el año 2010, cuando esa crisis financiera se convirtió en una crisis social de una magnitud sin precedentes. En la fundación de este sistema, cuando el régimen del 78 se puso en pie, se construyeron ciertas ideas que todos compartíamos. La primera de ellas tenía que ver con Europa, con lo que significaba Europa para España. Veo aquí que hay gente que peina canas, ¿no? La gente que peina canas sabe bien que en los años 70 y los años 80 decir Europa en España era decir desarrollo, era decir democracia, era decir que por fin salíamos del vagón de cola de la historia y nos sumábamos a otro proyecto. Y sabíamos que esa Europa, o esperábamos de esa Europa, todos los bienes y todas las virtudes. Decir Europa era una garantía de calidad, de bienestar, de democracia, de derechos. Decir Europa era construir esa España que todos queríamos tener. Y sobre esa idea de Europa fue que se construyó un sistema político que ha sobrevivido mal que bien hasta la fecha. El segundo acuerdo, o el segundo pilar de consenso sobre el que se construyó el régimen del 78, nos decía que la corrupción política era algo inevitable, que todo el mundo, cuando tuviese la posibilidad de meter la mano en el cajón, iba a echar la mano al cajón, que todo el mundo que tuviese un hermano en el paro, cuando llegase a un sitio donde tuviera poder, iba a colocar a su hermano, y que eso era inevitable, porque era consustancial a la naturaleza humana. Todos nos creímos durante muchos años que la corrupción era eso, un tipo echando mano a un cajón, otro colocando a su cuñada. Eso creíamos que era la corrupción. Y por tanto, no había que elegir entre un sistema corrupto y otro no corrupto. Había que elegir entre partidos o políticos que eran más paquetes o menos paquetes haciendo gestión pública, pero no corrupción, porque corruptos eran todos iguales. Y eso era lo que nos dijeron, eso fue lo que nos dijeron en los 80, en los 90 y sobre lo que construimos nuestro sistema, sobre esa idea de que la corrupción era intrínseca a la naturaleza humana. Y la tercera idea que nos contaron era que, o que nos creímos, o que decidimos creernos como sociedad, era que el progreso era algo consustancial al paso del tiempo. Es decir, que conforme pasasen los años, iríamos viviendo mejor. Y que, por tanto, las generaciones de los hijos vivían mejor que los abuelos, y que los padres vivían mejor que los abuelos, y que, por tanto, la generación venidera viviría mejor que nosotros.
Ese mito, ¿verdad?, ese mito del progreso. Descubrimos dramáticamente en el año 2010 que no era así. Por primera vez aparecía una generación en nuestro país, y por primera vez en mucho tiempo, una generación que tenía claro que iba a vivir peor que sus padres, que la idea del progreso ya no funcionaba más, que ese consenso se había roto, que la corrupción no era algo de unos corruptos que metían mano en un cajón, era un sistema completo organizado para crear entramados de empresas que, como una mafia, se apoderaban de las instituciones públicas para vaciar las arcas del Estado y dejarnos sin recursos para la mayoría, para lo que nos hacía falta. Y no unos pocos que metían la mano en un cajón, sino una cuerda de mafiosos organizados, creando empresas sin ningún escrúpulo, haciendo obras innecesarias con el único fin de concedérselas a las empresas de sus amigos, y con independencia de que eso significase que en esta escuela no va a poder haber, en este instituto no va a poder haber profesores de apoyo para los niños que lo necesitan, que no va a poder haber sustituciones cuando un profe se ponga enfermo, que no se van a renovar las plazas, que no van a salir oposiciones nunca más, y que, en fin, todo lo que sabemos que está pasando con nuestros derechos. Esos acuerdos que nos construyeron como sociedad se rompieron. Los fueron rompiendo primero poquito a poco y luego a grandes patadas. Pero cuando llegó la crisis financiera del 2008, cuando estalló la burbuja inmobiliaria, cuando cientos de miles de personas perdieron sus trabajos y cuando en 2010 la gente en general empezamos a darnos cuenta de que esto no iba a mejorar, que esto no era una crisis como las demás, que esto era un modelo entero que se estaba hundiendo, la gente dijo, vamos a la calle, y salimos a la calle. Salimos a la calle. En el año 2011, cientos de miles de personas salimos a las calles y a las plazas y nos sentamos en las calles y en las plazas para decir, os tenéis que ir, os tenéis que ir. A lo mejor no sabemos todavía bien qué es lo que hay que hacer cuando os vayáis, pero lo que es seguro es que os tenéis que ir. Y se crearon unos nuevos consensos, eso que los historiadores llaman los consensos destituyentes. Es decir, esos momentos históricos en los que la gente sabe lo que no quiere, aunque no sepa todavía lo que sí quiere. Eso es un momento destituyente. Eso fue el 15M en el año 2011. Eso fueron los cientos de plazas y de calles ocupadas en nuestro país con un montón de gente diciendo que no, que no, que no nos representan, que no, que no. ¿Y qué dijimos en las calles y en las plazas en el 15M? ¿Qué dijeron los cientos de miles de personas que salieron y se quedaron meses en la calle? Pues dijeron que no nos representan, que os tenéis que ir. Y les dijimos que no, que es imposible que la gente que nos ha metido en esto nos vaya a sacar. Eso es imposible, porque habéis tenido mucho tiempo para meternos en esto y para sacarnos y no habéis hecho nada. Lo que habéis hecho ha sido empeorar las cosas. Les dijimos otra cosa, les dijimos que la corrupción no era compatible con la democracia, que donde hay corrupción no puede haber democracia, porque no tenemos capacidad como pueblo para decidir lo que queremos, porque hay unos tipos corruptos que tienen intereses económicos que los anteponen a los intereses de la gente. Por tanto, donde hay corrupción no hay democracia. Cuando entra la corrupción por la puerta, la democracia sale por la ventana. Y lo dijimos en el 15M y lo decimos hoy y lo seguiremos diciendo. Y les dijimos otra cosa más, les dijimos que esto no era un problema de rojos y de azules, ¿verdad? Como decía el compañero, esto no es un problema de Pepsi-Cola y Coca-Cola, como decía el otro compañero. Esto es un problema del sistema representativo, esto es un problema de la democracia representativa, de cómo tenemos la democracia, de cómo funciona la democracia, de cuál es el aparato legal, institucional, de cómo durante 35 años han ido tejiendo todo un sistema para protegerse a ellos mismos, para blindarse, para que las leyes nunca vayan contra ellos, para que nunca vayan a la cárcel, para que cuando vayan los indulten, para que les apliquen leyes que siempre les protegen. Es decir, les dijimos... No, esto no es un problema de rojos o de azules, esto es un problema del sistema. Y por tanto hay que cambiar el sistema. ¿Pero qué pasó? Pues pasó que nos quedamos mucho tiempo en las plazas, nos quedamos mucho tiempo en las calles, se organizaron las mareas, la gente siguió protestando, llegaron las elecciones generales y ganó el PP con mayoría absoluta.
Y nos quedamos todos como, anda. ¿Y esto? Pues tengo una emergencia, me tengo que ir. Bueno, parece que he podido negociarlo. Bueno, llegaron las elecciones, ganó el PP con mayoría absoluta y nos quedamos todos asombrados. En plan, ¿pero cómo es posible? Y entonces, muchos que llevábamos mucho tiempo estudiando la sociología política en nuestro país y las opiniones de la gente, y que llevábamos en realidad mucho tiempo leyendo teoría y estudiando muchas cosas, dijimos, anda, si esto va a ser una cosa que hemos estudiado 1000 veces y que no nos habíamos coscado, que es eso que los politólogos llaman la autonomía de la política. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que durante mucho tiempo creímos que si tú conseguías mucha movilización social, automáticamente eso se convertía en cambio político, ¿no? Tú llenas muchas plazas, tú vas a muchas manis, montas muchas mareas y luego el cambio político se produce así como automáticamente. Bueno, pues descubrimos que no. Descubrimos, ¿verdad?, con mucho dolor, que la política tiene sus propias reglas y que la movilización social no se convierte automáticamente en cambio político. Que si no se diseñan herramientas específicamente pensadas para propiciar el cambio político no se produce. Por más decrépitas que estén las estructuras, por más corrompidas, por más hechas polvo, por más golpeadas, no se produce el cambio político con movilización social. Con movilización social se consigue creación de conciencia y movilización social, pero no se consigue cambio político. Y esto lo aprendimos con mucho dolor y con mucha sorpresa, porque no nos lo esperábamos. Así que, como decía antes el compañero, ¿verdad?, nos decían, venga, montad un partido, ¿pero por qué estáis aquí todo el rato protestando? Pues porque posiblemente estábamos equivocados en eso, ¿no?, en creer que automáticamente las cosas iban a ocurrir. Y no ocurrieron. Entonces, bueno, pues muchos creímos que sí, que efectivamente había que reconocer la autonomía de la política y empezar a hacer algo, ¿no? Y yo durante el 2013 pues puse muchísima energía en otro proyecto que no salió y que aspiraba a hacer esto mismo que Podemos, y no salió porque tenía un mal análisis. Partíamos de la idea de que el sistema se había caído en términos de legitimidad y esto era correcto. Y partíamos de la idea de que el cambio era posible y también era correcto. Y partíamos de la idea de que la gente quería ese cambio y estábamos en lo correcto. Pero yo estaba convencida de que para poder hacerlo hacía falta dinero. Y entonces me pasé todo el 2013 buscando el dinero y no lo encontré. Así que después del verano, en octubre, dije, bueno, pues nada, para casa. Si no encontramos el dinero. Y en eso estaba equivocada. En diciembre del 2013 me llamó Luis Alegre y me dijo, venga, Caro, venga, vamos, que estamos montando una que esta vez sí que la damos. Y digo, sí, pero ¿quién la estáis montando? Bueno, con Pablo, ya verás, esto lo vamos a pegar. Y yo, sí, ya. ¿Y tenéis dinero? Me dijo, no. Digo, entonces, pues nada. Digo, pero entonces... Me dice, no tenemos dinero, pero de verdad que esta es la buena, que esta es la definitiva. Y digo, pero Luis... Me dijo, venga, vamos a quedar y te lo explico. Digo, bueno. Y allí fui yo a la reunión diciendo, bueno, otra cosa de pobres, pues nada, ¿no? Vamos a fracasar aquí otra vez, ¿no? Y en enero empezamos aquello. Y la verdad que yo empecé con poca fe. Con poca fe porque no teníamos dinero. Ahora resulta que no, que teníamos millones de petrodólares que venían de Allende los mares, ¿verdad? Y que no hemos hecho, y que hemos hecho todos los mítines con confeti, ¿verdad? Y con globos y con azafatas, ¿verdad? Y con, no sé, y con luces de colores, ¿no? Esto cree el ladrón que son todos de su condición. Yo me equivoqué. Me equivoqué porque es verdad que no teníamos dinero,
Y es verdad que se podía hacer sin dinero. Lo que no se podía hacer era sin eso que los historiadores llaman capital. Es decir, en términos contemporáneos se habla ya no solamente del dinero, ¿verdad?, sino del capital. Hay muchas formas de capital, el capital financiero, el capital económico, pero también existe el capital cultural. Y existía otra cosa, o nosotros contábamos con otra cosa, que yo no había tenido en cuenta, que era el capital mediático de Pablo. Pablo, a lo largo del 2013, yendo a todos esos programas de televisión, había acumulado una cosa que podemos llamar capital mediático, que es la visibilidad, la capacidad para hablar, la capacidad para poner en circulación un discurso. Y ese capital que Pablo puso fue suficiente para suplir la falta de capital económico. Y esa fue la clave de que esta estrategia funcionase. Yo estaba equivocada. Y entonces empezaron a decir, no, esto es toda una cosa de unos tíos de la Complutense, ahí, ¿verdad?, que están ahí en un laboratorio haciendo unas fórmulas rarísimas y no sé qué, ¿no?, y diciendo, vamos a inventarnos una cosa súper sofisticada, ¿no? Dijimos, pero ¿esta gente dónde vive? Dice que no, hombre, que no, que estamos diciendo lo mismo que la gente lleva 3 años en la calle diciendo, que no nos representáis, que no lo vais a arreglar, que sois unos chorizos y que os tenéis que ir. Así de sencillo. Y para esto no hace falta ir ni a la Complutense, ni hacer un doctorado en Estados Unidos, ni ninguna cosa sofisticada. Solamente había que decirlo. Había que salir ahí y decirlo. Y poner en marcha todas las herramientas para hacerlo. Así que en 2014, cuando empezamos Podemos, lo que hicimos fue decir, vamos a decir las mismas cosas que la gente lleva años diciendo en la calle, pero con capacidad para meterlas en el ámbito de los medios y con capacidad o con la intención de llevarlo al ámbito de las instituciones, para cambiar la realidad social, que es todavía más difícil. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que dijimos? Dijimos, la corrupción no es compatible con la democracia. Y para recuperar la democracia necesitamos acabar con la corrupción, pero no con esa mano que va al cajón. Necesitamos acabar con todo el entramado jurídico, judicial e institucional de los corruptos, que es largo y extenso. Me hace mucha gracia, muchas veces lo cuento, los contenidos de la Ley de Financiación de los Partidos. Lo cuento porque la gente no lo sabe. La Ley de Financiación de los Partidos en nuestro país permite que los bancos perdonen a los partidos cada año 100.000 euros de deuda. ¿Para cuándo una ley hipotecaria que nos diga qué cantidad de deuda pueden perdonar los bancos a las familias para pagar sus casas? Y aún así, aun siendo la ley de financiación de los partidos así, la incumplen. Se financian ilegalmente cuando tienen una vía de crédito gratis. Los grandes partidos en este país le deben a los bancos cantidades de 47 millones de euros, 48 millones de euros. Esto es lo que presentan ante la declaración ante el Tribunal de Cuentas. ¿Cómo va a ser independiente alguien que debe 47 millones de euros? ¿Cómo se puede ser independiente debiendo 47 millones de euros y sabiendo que has hecho una ley que te permite que te lo vayan perdonando de a poquito? ¿O alguien aquí va al banco y pide 47 millones de euros y se lo dan? Claro, se da la risa. Claro que da la risa. Si es que da la risa. Así que nosotros dijimos, no vale solamente con lo que queremos hacer, también cuenta la forma en la que lo tenemos que hacer. Y si queremos cambiar las cosas, no podemos pedirle dinero a los bancos. Y no se lo vamos a pedir. Y no le pedimos dinero a los bancos. Y eso no nos lo perdonan. No nos lo perdonan ni nos lo van a perdonar, porque no les debemos nada. No se puede hacer política debiéndole tantos millones a los bancos. No se puede. O al menos no se puede hacer política democrática. No es posible. Porque llegará un momento en el que alguien te diga, ¿a quién tienes que obedecer tú? Y a lo mejor es que tienes que obedecer quieras o no quieras. Así que no le pedimos dinero a los bancos y no nos lo perdonan. No nos perdonan que hayamos hecho una campaña pidiéndole solamente dinero a la gente, como la estamos haciendo ahora. No nos la perdonan. Los papeles del Tribunal de Cuentas me llegan a mí a mi casa y de Hacienda, de Podemos.
Me llegan papeles todos los días. Todos los días me llegan papeles de Hacienda. Y todos son papeles en donde viene que fulanito de tal donó 25 euros y falta la letra del CIF. Que el otro de cual donó 52 euros y falta el número de la calle en donde estaba identificado. Digo, pero esta pobre gente, o sea, y son tacos y tacos de papeles, que los llevo todos los días a la oficina y digo, mira esto, ahora hay que arreglar esto. ¿De cuándo acá se ha puesto tanta energía en perseguir a los que se financian como Cáritas, verdad? Y reciben donaciones negras y nadie les manda un papel para decirles que le falta la letra del CIF. ¿Pero esto qué es? Dijimos que queríamos recuperar la democracia. Recuperar la democracia significa acabar con todo este sistema jurídico e institucional de corrupción, porque no es compatible. Dijimos también, queremos recuperar la democracia porque queremos decidir el modelo económico en el que queremos vivir. Si no podemos decidir el modelo económico en el que queremos vivir, entonces es que igual la democracia no es lo que nos habíais contado. Porque si no va de eso la democracia, entonces ¿de qué va? De que estemos todo el rato con peleitas de si tú eres más de izquierdas, si yo soy más de derecha, si este es de centro, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Si yo creo que estamos muy de acuerdo en algunas cosas. Estamos muy de acuerdo, ¿verdad?, en que queremos un estatuto de los trabajadores que nos proteja. Estamos muy de acuerdo en que queremos inspecciones laborales de los centros de trabajo. Queremos que se respeten los convenios, que la gente tenga salarios dignos que les permita vivir. Queremos que haya un apoyo institucional cuando la gente se queda sin empleo. Pero si en eso estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos vais a hacer creer que esto de la democracia es estar todo el rato con que si tú eres de izquierdas y yo de derechas, o si yo soy de derechas y tú de izquierdas? ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy idiota? Y esto es lo que les hemos dicho, que no somos idiotas, que queremos decidir el modelo económico en el que queremos vivir. Y así se han puesto. Así se han puesto. Y les dijimos otra cosa más. Solo 3, solo 3. Les dijimos, mira, queremos decidir el modelo económico y queremos decidirlo nosotros como pueblo y como país. Dice, no, es que hay unos tratados internacionales que te dicen que estamos en la Unión Europea, tú formas parte de la zona euro, tú no puedes incumplir. ¿No? Pero ¿y entonces lo de la soberanía qué es? Bueno, es que la troika... ¿Cómo? No podemos recuperar la democracia si no recuperamos la soberanía. Es imposible. Y para eso habrá que construir otra Europa. Para eso tendremos que trabajar muy fuerte en Europa y en el mundo. Dicen, ¿es que vosotros queréis cambiar el mundo? Claro, claro. ¿Hace falta cambiar el mundo para cambiar lo que nos pasa aquí? Sí, venga, vamos. ¡Vamos! Porque que no se equivoque nadie, que este no es un pueblo de bueyes mansos. No lo es. Y nunca lo ha sido. No somos un pueblo de bueyes mansos. Ni lo vamos a ser. En nuestro país no puede gobernar la troika, ni la Merkel, ni unos señores que nadie ha elegido, tomando decisiones que van en contra de la opinión de la mayoría. Porque si gobierna la troika, o la Merkel, o unos señores vestidos de negro, que usan tarjetas negras, ¿verdad?, y que van a sitios muy negros, si todo eso está pasando, es que la democracia en este país no funciona. Así que necesitamos recuperar la democracia contra los de negro. Y de eso va Podemos, de eso va Podemos. Hemos dicho estas 3 cosas tan sencillas, que todo el mundo entiende. No hacía falta, insisto, ningún laboratorio sofisticado ni de la Complutense, ni de Harvard, ni del Silicon Valley. Yo creo que es muy sencillo, todo el mundo lo entiende. Y entonces han dicho, terroristas. Tú dices, no, que vosotros estáis por Irán. Y dices, ¿cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero esto qué? Y luego te mandan papeles los de Hacienda todo el rato, ¿no? Dices, ¿pero esto qué es? Te digo, pero si estoy defendiendo una cosa muy sencilla. No. Que es que usted es un antisistema.
¿Pero cómo que soy un antisistema? Si yo lo que quiero es que este instituto funcione y haya profesores para hacer las sustituciones y que haya plazas para los niños en las guarderías públicas sin pagar, y lo que quiero es que haya seguridad social y que todo el mundo tenga acceso y estatuto de los trabajadores. Ah, no, es usted un antisistema. ¿Pero cómo voy a ser un antisistema si lo que estoy defendiendo es el sistema? Los antisistemas son ustedes. Ustedes son los antisistemas y son los que se tienen que ir. Ahora vivimos eso que los historiadores llaman una fase de aceleración del tiempo histórico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en muy poquito tiempo pasan muchas cosas, ¿verdad? Desde el año pasado, desde mayo del año pasado, han pasado una cantidad de cosas, ¿verdad? Pasan cosas a toda velocidad. Abdica el rey, se va el jefe de la oposición, nombran a otro, se pelea con la de aquí, no sé qué, o sea, todo a toda velocidad, ¿no? Descubren los escándalos de Caja Madrid, ¿no? El otro niega qué tal, adelantan las elecciones, se habla de un ciclo, todo a toda velocidad. Eso es la aceleración del tiempo histórico y eso ocurre cuando un régimen termina y otro empieza. Por eso muchos dicen, no, que vosotros venís a cargaros el sistema. Y eso demuestra que no lo han entendido. Hay muchos que creen que si comienza una recuperación económica leve, ¿verdad?, que además que no se traduce, que da igual en lo que se traduzca en términos sociales, pero que si empiezan a decir que hay indicadores económicos de crecimiento, de recuperación, que esto se va a rescatar. Y es que no han entendido nada. No han entendido que nosotros no nos hemos cargado el sistema, que el sistema se lo han cargado los que han gestionado y construido el sistema, se lo han cargado ellos. Y porque ellos se han cargado el sistema, no nos ha quedado más remedio que salir a defendernos para que el sistema no se nos cayera encima, pero que nosotros no nos lo hemos cargado, que se lo han cargado ellos. Así que ahora no tenemos que elegir entre lo viejo y lo nuevo, tenemos que elegir entre lo nuevo y lo nuevo. Que no se engañe nadie, que todo lo que viene es nuevo, porque lo viejo se cayó por pura descomposición, por putrefacción interna, se cayó por incapacidad, por impotencia, por incapacidad, por falta de capacidad para arreglar los problemas de la gente, se cayó. Así que no podemos nostálgicamente decir, no, vamos a votar a lo otro, que es un cambio más tranquilo, que no, que esa fase nueva de la historia ya empezó. Que lo que estamos decidiendo ahora no es si volvemos para atrás o vamos hacia adelante. Lo que estamos decidiendo ahora es cómo vamos hacia adelante. Y ese cómo vamos hacia adelante empieza aquí en Andalucía. Empieza en Andalucía este domingo. Y dentro de un par de meses empezará en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana, en Asturias, en Cantabria, en Aragón, en las Castillas, en Extremadura, en Murcia. Y al final de este año, ese ir hacia adelante, ese cambio empezará a nivel estatal, en el Congreso de los Diputados. Pero, ojo, no estamos eligiendo entre quedarnos como estábamos y mejorar un poquito o cambiar las cosas. Estamos eligiendo entre en esta nueva fase en que las cosas van a ser distintas, cómo queremos que sean. Estamos decidiendo si nos creemos que los que nos han traído hasta aquí nos van a sacar o no. Eso es lo que estamos decidiendo. Y eso es lo que tenemos que decir el domingo. El modelo se agotó. Y hay mucha gente fuera de Andalucía que cree que Andalucía es como España, pero en pequeñito, ¿no? No sé si habéis tenido esa sensación, ¿no?, de creer que Andalucía es como la quinta esencia de España, pero bueno, pues con acento, ¿no? O algo así. Bueno, yo he vivido en Andalucía, he trabajado mucho en Andalucía. No voy a decir conozco mucho Andalucía, porque eso es mucho decir, ¿no? Pero algo conozco esto. Y aquí hay muchas cosas que no son como en el resto de España. Y no se puede decir que la esencia de España está en Andalucía, ni lo que ocurre en Andalucía es lo que ocurre en España, porque no es verdad. Aquí las cosas han desarrollado un sistema propio, ¿verdad? Con mucho menos ruido,
con mucha más discreción, ¿verdad?, que otras comunidades en nuestro país, ¿no?, que siempre ocupan las portadas de los periódicos. Aquí no, ¿verdad? Aquí se ha construido un sistema distinto, pero con mucha discreción, ¿no?, sin hacer ruido, sin... Y ese sistema que se ha construido aquí tiene rasgos propios, algunos para bien, pero otros son muy graves. Aquí el paro nunca baja de 2 cifras, nunca ha bajado de 2 cifras, y eso es un rasgo propio de este país, un rasgo que no debíamos de aceptar como natural, que no debíamos de aceptar como parte del paisaje, como quien dice, qué bonito los campos de Níjar, y dice, y bien, el paro en Andalucía siempre tiene que ser estar por encima del 20%, pues no. No tenemos por qué aceptar eso, porque eso no forma parte de la naturaleza de este país. Aquí, ¿verdad?, se ha aceptado con mucha naturalidad que el modelo económico se basa en poner cañas y tapas o marcharse a emigrar. Y eso se ha aceptado con mucha naturalidad. Y eso no tiene por qué ser el modelo económico de este país. Y eso también se decide en el cambio que se inicia ahora. No es como el paisaje, no es como el verano y el invierno. Eso se puede cambiar. Y hay otra cosa, ¿verdad?, que ocurre aquí. Y es que yo creo que aquí se ha aceptado con mucha naturalidad, con mucha resignación, que las cosas no se podían de hacer de otra manera. Y eso es algo que cambió. Eso es algo que pasaba en Andalucía, esa aceptación de que las cosas se estaban haciendo lo mejor de lo posible y que no daban para más. Yo creo que eso es algo que cambió con el 15M y que cambia el domingo de manera irreversible. No tenemos elección, no podemos elegir entre irnos hacia atrás o seguir hacia adelante. A la fuerza necesitamos y vamos a poner en marcha, de una forma o de otra, un nuevo modelo económico, un nuevo sistema político, un nuevo marco jurídico, una nueva forma de gestionar lo público y una nueva forma de entender la democracia. Y eso es lo que viene, de una manera o de otra. El domingo nos toca decidir cómo queremos que sea esa nueva forma de lo nuevo. Y pasa una cosa, y es que por primera vez en 35 años nadie sabe lo que va a pasar. Y vaya por Dios, esto es una novedad tremenda. Nadie sabe lo que va a pasar. Y algunos han creído que corriendo mucho les iba a ir mejor. Y a lo mejor ahora se encuentran con que las prisas son muy malas y que a lo mejor por correr tanto no te va a ir tan bien. El domingo les vamos a decir a todos esos que corrieron tanto que por mucho que corran, es muy difícil correr contra el viento de la historia. Y el viento de la historia los ha puesto en la parte de atrás. Y el viento de la historia nos pone a todos en la parte de delante. El cambio que empieza el domingo empieza aquí, en Almería, empieza en Andalucía. El cambio empieza mañana en Dos Hermanas, en Sevilla. El cambio empieza el día 22 en las urnas y en los colegios de Andalucía. Qué sitio tan bonito para que empiece un cambio, ¿verdad? En los colegios, donde todo empieza. El día 22 empieza un cambio, pero también acaba una etapa en la historia de Andalucía y acaba una etapa en la historia de España. Porque el cambio empieza ahora y empieza aquí. Muchas gracias, sí se puede.